Ay. Hola. Ay. Bienvenidos a un nuevo vídeo de El Coleccionista de Mundos. Antes de nada os voy a pedir que me disculpéis, porque como veis tengo un catarro... No, catarro no, catarrazo. Y aún así aún estoy mejor, porque hace unos días tenía mocos, me picaban los ojos, los oídos taponados, la garganta irritada, fiebre... Estaba que no estaba, vamos. Pero bueno, ahora voy un poco mejor. Y es por eso que he decidido grabar un vídeo. Como veis, sigo en pijama y es que todavía es tempranito. De hecho, me pilláis desayunando con mi taza súper de adulto y sí. Y es que esta va a ser una nueva sección del blog. ¿Sabes de esto que el blog no tenía suficientes secciones? Pues venga, vamos a hacer otra. Últimamente a las cinematográficas les ha dado bastante por hacer adaptaciones de Gracias coche, gracias, libros juveniles. A mí personalmente no me molesta, si hacen buenas películas, pues mira, pues no me molesta. Así que yo he decidido que a partir de ahora cada tráiler que saquen... ¿Pero qué os pasa hoy, coches? Dios mío, es sábado por la mañana, ¿pero qué hacéis? Así que he decidido que a partir de ahora, cada tráiler que saquen, pues yo haré su reacción, para ver, pues, si me gusta y esas cosas. Bien, ¿hay algún problema al respecto? Que vosotros podéis decir... Coleccionista, si hubieses empezado antes, podrías haber hecho trailer reaction de Cazadores de Sombras, Hermosas Criaturas, Las Ventajas de Ser un Marginado, En Llamas... Ya lo sé, pero bueno, más vale tarde que nunca, así que... eso. Como podréis ver en el título, hoy voy a reaccionar al tráiler de Divergente. El caso es que yo me pasé todo el verano sin internet y no llegué a enterarme de que había salido el tráiler de Divergente. Es por eso que estoy reaccionando pues un poco tarde de más. Nos vamos a YouTube y ponemos tráiler de Divergente. Espera un momento. ¿Esa es Fa? Dios mío, el tercer resultado que me aparece es un vídeo de Fa. Reacción al tráiler de Divergente. Fa, ¿tú también hiciste reacción al tráiler de Divergente? Definitivamente tengo que dejar de desconectarme de internet en verano. Ok, luego me paso a verlo. Vamos a ver, Divergente, tráiler. Este. Bueno, pues vamos allá. The future belongs to those who know where they belong. Oh. You're nervous, aren't you? Why would I be nervous? We're just gonna decide the rest of our lives. Just that. You're different. You don't fit into a category. They can't control you. They call it divergent. Wow. Find out about you. And what if they already know? Then you're already dead. The system removes the threat. Ok, vale, ¿dónde está 4? Venga, queremos ver a 4. Divergent threaten that system. ¡Oh, la estrella de la caída! It won't be safe until they're removed. ¡Pausa! Es... 4. What? He's supposed to be 4. Oh. Ok, mensaje para todos los que estéis estudiando para ser actores, ¿no? Para actuar. Dejad las clases de interpretación. Perdéis el tiempo. Lo que tenéis que hacer es ir a un gimnasio, y poneros cachas, porque se ve que en esta vida es lo único que cuenta. 4 no es así. Es que parece que creen que a la gente joven solo le interesa ver cuerpos perfectos. Pues no, a veces el realismo también nos interesa. Vamos mal, vamos mal. Yo voy a acabar de ver el tráiler, pero vamos mal. I know who you are. Ah, Sebastián, encantado. Follow me. No tengo tu Twitter. They're gonna kill me. I'm not gonna let that happen. No. You have to trust yourself. You're
poor blend of impulses and impurities. Oh, los tatuajes. Don't try and define me. La escena de los cuchillos. ¡Ah! Es verdad que le... Oh, sí. Divergent. Ok. Ok, ¿qué os parece si ahora vamos a ir comentando el tráiler poco a poco? Y lo primero que vemos es la escena, no sé cómo se llama la celebración esta, el acto, pero sí, es donde eligen la facción. Me gusta que hayan puesto esa escena. Y aquí tenemos a, si no me equivoco, Kate Winslet. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Caray, el tiempo pasa para todos, ¿eh? Pero bueno, te conservas bien las cosas como son. Y sabía que la habían cogido para el casting de Divergente, pero no sabía qué papel iba a hacer, o qué iba a hacer de la mala, aunque yo la mala me la imaginé con el pelo mucho más largo. No sé si es que en el libro la describen así o que mi imaginación va por libre, pero bueno, yo soy así. Y aquí tenemos el campamento de abnegación. Me gusta que hayan puesto también partes aquí. Y esta es la escena del salto. Me encanta que hayan puesto la escena del salto, porque es una de mis escenas favoritas. Y finalmente llegamos a la parte 4. ¿Qué puedo decir al respecto? Sabía que la actriz que hace de Trish y el actor que hace de Caleb también interpretarán respectivamente a Hazel Grace y a Augustus. ¿Y a este de qué lo vais a poner? De Peter Van Houten, ¿no? No, ya puestos, no me importa que hayan cogido a los mismos actores para protagonizar dos películas distintas. Que di tú, ¿no habrá suficientes actores en el mundo? Pues seguramente. Pero si son buenos actores no tiene por qué importarme. Al fin y al cabo teníamos a Logan Lerman, que era el perfecto Percy Jackson. Y teníamos por otro lado a Emma Watson, que era y sería siempre Hermione Granger. O sea, por mucho que se cortase el pelo, ella iba a ser siempre Hermione Granger. Y sin embargo salió la película de las ventajas de ser un marginado. Y la verdad es que bordaron a los personajes. Yo personalmente no me imaginé así a 4. Lo importante de 4 no es lo petao que esté, ¿no? Que también. Es otra cosa que no puedo decir porque sería un spoiler muy grande. Va a tener que ser muy buen actor para que yo me lo crea. Y la siguiente escena interesante que nos encontramos es la de la noria. Me encanta que hayan puesto también esta escena, porque amo demasiado esta escena. Y la del cuchillo, que también es una escena que me encanta. Y ahora ha llegado el momento de votar. He decidido que a este tráiler le voy a dar 4 mundos. 4 mundos. Creo que se los merece. ¿Por qué? Porque me parece que han hecho pues muy buen trabajo. Y me gusta muchísimo que hayan escogido las escenas que han escogido. Solo con que pongan las que te muestran en el tráiler ya va a ser muy épicas. Porque a veces se comen partes que son como súper importantes y a mí me frustra mucho. Y en general también me gusta el reparto de actores. Me gusta el reparto de actores que han escogido, a excepción de Thor. Pero claro, esta es mi opinión. Decidme vosotros, ¿qué os parecen las escenas que han escogido? ¿Estáis contentos con el reparto de actores? ¿Qué opináis de este tal Thor, este actor que se hace llamar Thor y que bueno, ¿qué opináis al respecto? ¿Y cuántos mundos le daríais al tráiler? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo Trailer Reaction de El Coleccionista de Mundos. ¡Chao!